Particularmente ahora vamos a conversar con Félix Eladio Fernández, que es un radiodifusor y que trabaja la temática guaraní y que está preparando un programa Ñañé Catú y nos va a contar de qué se trata. Gusto de saludarte, chamigo Bae Parico. Vaya de Pujaré, ay meo cuape, con televisión, un guajeo, getañan de eroga pecuabe tarahuibanera. Me desafían a que te responda en guaraní, pero no quiero mostrar toda mi magia todavía. Voy a preguntarte un poco, lo vamos a hacer en castellano. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene todo esto? ¿Y qué genera el guaraní cuando vos vas y haces este tipo de propuestas? Chemitar Guaré, Ajá. desde muy pequeño, yo siguiendo la cosmovisión guaraní, que era netamente oral, era ágrafa en sus comienzos, porque la palabra era fundamento de vida. Entonces, ¿cómo ingresaba el guaraní a nuestra cabeza? Por transmisión oral, escuchándole a mi abuelo, por el oído, pronunciaba bien más o menos. Mi mamá me decía, dejó pecho de acá, te hizo okerache, me decía, anda a comprar un pedazo de carne, no me hacía una esquela. Me hablaba. Entonces yo tenía que saber y hacer bien el mandado. Por supuesto. Y bueno, ¿y qué pasa? Por ósmosis casi, bueno, después fui a estudiar a Buenos Aires para Irán, para sacerdote, y ahí aprendí un poco de griego, latín, francés y guaraní. Entonces relacioné todo. Cómo me enseñaban mis profesores de griego y de latín el idioma. Por supuesto, porque Entonces, aparte esos idiomas tienen mucha carga lingüística a la hora de construir la oración, son como idiomas madre. totalmente. Si Aunque bien el guaraní es anterior. el guaraní no tiene etimología ni del griego ni del latín. Ajá. Es único y es primitivo, no es derivado. Totalmente. Entonces, pero por ósmosis, porque como era ágrafa en sus comienzos, 1583 en Concilio de Lima, Fray Luis de Bolaño presentó el catecismo para rudos y ocupados, y ahí se le considera precursor de la escritura. Los jesuitas le dieron forma estricta a lo que es el idioma, tomando la morfología y la fonética del español, ¿cierto? Y ahí pero ¿cuál fue la garantía que ellos dieron? Le tomaron al ser como ser. Entonces, le daban el pescado, pero primero le enseñaron a pescar. Pero es muy interesante cómo fue conviviendo la cultura jesuítica y la guaranítica en un contexto donde no sucedía eso en todas las extensiones de lo que eran la conquista española o el proceso de evangelización de América. ¿Hay algo bueno que pasó ahí con el pueblo guaranítico a la hora de encontrarse? Los jesuitas respetaron el ser. Entonces, procuraron que ocupe un lugar como ser, no como mal dicho aborigen y mal dicho indio. Acá no hubo indio ni hubo aborigen. Acá hay habitantes primitivos. Totalmente. Aborigen dice que no tiene origen, más ¿cómo? origen que el nuestro. Eso no puede ser. Totalmente. Y indio tampoco no hubo. Indios creyeron lo que llegaron acá, que llegaron a la India, porque no tenía una cartografía exacta. Acá había dueños primitivos de la tierra. Por supuesto. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegan los jesuitas con otro mensaje, rescatan el idioma y lo ponen al servicio de la gente, tomando de la gente y le dieron estructura. Comenzaron, hasta después hicieron hasta una imprenta. Cuando vienen los 30 pueblos y cuando se expande el idioma como lengua general, dicen algunos autores, lengua general, hasta los incas usaban, ya comenzaban a usar. Entonces se expandió por las 100 o 150 etnias que había, con sus diferencias de registro y zonales y regionales, no dialectales, mal dicho dialectales, no eran dialectos, eran registros zonales. Bueno, y ahí comienza a tomar, y en los 30 pueblos se ve que del otro lado del mar vieron amenazadas todas sus tierras que venían y plantaban bandera, porque los jesuitas le dieron como patrimonio perfecto a ellos, y se crearon los 30 pueblos. Y hay una amenaza para la corona, ¿y qué pasó? 1767 expulsan a los jesuitas. Por supuesto, establecieron una identidad en la tierra que era lo que buscaban un poco los españoles borrar de esta zona del mundo. El programa, la intención es que aborde todas estas cuestiones. ¿Cómo lo tenés pensado hacer? ¿Lo tienen pensado hacer?
Porque son un equipo, Bueno, me imagino. En el equipo con la profesora Gandulfo y la profesora Tamara Lea, licenciada, que fue mi alumna 3 años, Ah, mira. muy bien, anduvo muy bien, a tal punto que ella ya puede escribir y leer y hablar en guaraní, ¿no es cierto? Siempre perfeccionándose. Bueno, yo ya hago un poquitito de historia nomás, ¿puede ser? Resulta que yo hacía radio en la FM Ecologista de Itatí, aprobada por el CONFER. ¿Está? Hace una hora y media se llamaba Chama Mesero, ahí tenía historia de yo soy profesor de historia de educación cívica también después, seguí estudiando. Bueno. Historia de Itatí, historia de Corriente, hierbas medicinales y guaraní, en una hora y media, pero grababa a la noche porque a la mañana me iba a mi escuela, tenía 5 kilómetros de tierra, ahí me iba a caballo, en bicicleta, a pie, todos los días. Después a la noche venía a grabar, sábado y domingo feriado iban directo. Y Pocho me había dicho que me andaba escuchando. Pocho Roche. Pocho Roche, ¿quién es ese que habla ahí? El hijo de don Candio Fernández. Ah, bueno, tengo trabajo para vos. ¿Qué? Y tenés que ir a enseñar a la UNE. ¿Cómo la UNE? Le digo, no, pará, me está hablando de la UNE. Yo hablo con mis amigos alumnos del campo, de los padres, los tutores. Andas ahí, chañevas, entero. No, es que hablo con todo el mundo. No, pero si yo te escuché y vos sabés, y bueno, me convenció. Septiembre del 95 vine a la UNE. Bueno, quiero ver los programas que estaban. No hay nada, tiene que hacer todo usted. Tuve que programar, hacer por mes, por año, por bimestre, forma de tomar examen. Y ahora están ahí utilizando, porque como no trabajo más, utilizan todo lo Estructuraste la forma de enseñar, digamos. En base a lo que otro idioma daban, yo me enrosaba con los otros idiomas, portugués, francés, alemán, y veía cómo se estudiaba. Entonces me tocó hacer eso. Y ahora están ahí usando, porque quedaba. Bueno, la profesora Gandulfo me manda 3 alumnas. Una de ellas es Tamara Alegre y la otra es una chica que no está directamente, pero está vinculada, ¿no es cierto? Y me hace la propuesta de comenzar con el programa de El Guaraní itinerante para recorrer distintos lugares haciendo investigación y llevando el idioma. Y ahí está inmerso mi programa de radio que hago en el Obispado de 19 a 20 los martes, dando la promoción de eso, pero directamente hablando en guaraní. La profesora me dice, no quiero que enseñe, porque usted no puede con su genio, no enseñe, hable. Entonces hablo de los distintos temas. Un tema remanido casi es Loan, y tengo que hablar. Ahora, pero lo decís en guaraní. Todo. Y contame cómo reacciona el público ante eso, porque es un poco movilizar al otro y me imagino que más de uno se ve interpelado. Yo le pregunté al operador, me dice, vino el otro día una señora y estaba feliz, me dijo así. ¿Y quién era? Una señora que se llama fulana. Empecé a hacer memoria, bueno, era mi alumna. Y después otro me mandó un mensaje y yo le pregunto, porque yo no salgo a recorrer a ver cuál es la repercusión que tiene. No, me dice, están realmente maravillados. Aparte que estoy en el Spotify que me pusieron ahora. Ah, qué importante estar en Spotify. Y aparte, no sé qué quiere decir Spotify, no sé esto yo en guaraní, no sé cómo tendría que decir eso, pero... Y lo que pasa es que después también se repiten en la radio 99.7 de la UNE, en diferido. Sí. Y se repite otros días en San Cayetano, pero fuera del horario normal. Entonces, así estoy. Y así llega a muchos oídos. La radio es una herramienta, hoy es el día de los radiodifusores, por eso un poco también tiene que ver con radio. ¿Por qué elegiste la radio como vehículo? Porque por la radio te escucha Pocho, a partir de la radio sucede esto de la universidad, más allá de que vos tenés la capacidad de hacerlo, es como la radio un motor de todo ese proceso. ¿Cómo nace? ¿Por qué? Vos dijiste tengo que hacerlo masivo. Y porque la radio tiene magia, entonces... a veces no nos imaginamos las repercusiones que puede causar en el alma del que está escuchando, que está solo. ¿Y cómo sabemos que repercute? Sin embargo, sabemos que repercute profundamente, vos lo sabés como comunicador, ¿no es cierto? Por supuesto. Y a mí siempre me gustó, mi mamá me decía, debo en Gatú, me decía, vos sos un charlatán. Entonces, te hablaba en la radio de todo. Y me escuchaba todo el pueblo.
Por supuesto. Por ejemplo, los santeros que vienen que están ahí alrededor de la basílica. Sí. Yo comprobé un día, porque como estaba grabado, pasé por ahí, estaban escuchando mi programa y yo pasaba al lado de ellos, me miraban así, decía, está hablando en la radio y pasó por ahí, pero porque había estado grabado. Entonces me di cuenta que tenía mucha repercusión en el pueblo y que por la onda que pasaban al Paraguay, se escuchaba también en el Paraguay mi programa. Totalmente. Todo hecho en castellano, pero historia de Itatí, historia de Corrientes, hierbas medicinales y el Abañez, tomando verbos, sustantivos, adjetivos, Por cómo se supuesto. conjuga. Todo esto mixturado seguramente con muy buena música, unos buenos chamamecitos. Música elegida con mi operador, no cualquier música, elegida. Elegida, más vale, no es que suena cualquier cosa, No, sino que aparte que yo hay, soy cantador, guitarrero, chamamecero, no, hay un trabajo consciente sé ahí. lo que es. Yo me parece que para ir como redondeando, pero que es fundamental, ¿se puede aprender guaraní en Corrientes? Totalmente. Yo tengo un poco de tristeza porque hace 20 años se cumple el 28. Se cumple ahora. Estuvo Carolina Andulfo contando acá que se cumple lo de la ley 20 estoy un poco años. triste porque la repercusión no fue tal. Yo estuve colaborando con el entonces ministro de Gobierno y Justicia, el doctor Walter Insaurralde, que es sanroqueño, Autor de la ley. para hacer el articulado de esa ley. Me llamó muchas veces y ahí estuvimos sacando los 4 artículos fundamentales. Pero la tristeza es que la promoción está muy... yo no sé cuál es la razón fundamental por la que no se difundió en su momento. Ahora, por suerte, hay un profesorado en Ituzaingó de 4 años, profesorado guaraní. Pero masivamente no. Tuvo sus avances y sus retrocesos. Por momentos se hicieron cosas, pero no se termina como de instituir, digamos. La razón, no sé. Pueden Eh, ser muchas, pero... Pero por lo pronto se puede ir a la UNE. Si yo voy a la Universidad Nacional del Nordeste, en Capital, ¿puedo hacer un curso por lo menos básico como para charlar con vos? En este caso hay gente que... Acá en Corrientes hay una señora que fue mi alumna 3 años y ahora está enseñando en mi lugar. Ajá. Y en Resistencia hay uno que fue mi alumno y está enseñando en mi lugar. Bien, vas dejando escuela. Y digo yo que me dicen que están felices que aprenden, así que... Totalmente. ¿Y dónde escucho el programa? ¿Cómo escucho el programa? El programa Sí. 102.5 los martes de 19 a 20. Y después, si lo quiero buscar en las redes... En Spotify ya sabes, no sé bien cómo se hace, yo soy medio torpe para esas No, cosas. pero pongo que... Y bueno, y después se repite en la 99.7 los sábados y así se Ajá. repite en la UNE. ¿Y cómo reacciona la familia cuando te ve hacer todo esto y así tan apasionado y que te venís hasta Capital los martes y todo eso que... Yo creo que llego porque estoy haciendo un diálogo, digamos, sería casi como monólogo, ¿no? Porque no tengo la respuesta del oyente, pero con el idioma guaraní como se habla acá en Corrientes. No es que yo estoy hablando otro guaraní, el guaraní es uno nomás. Tiene registros zonales y regionales que no son iguales, porque el Paraguay es reservorio del idioma de tiempos inmemoriales. Totalmente. ¿Cierto? No podemos pretender hablar como ellos hablan, en forma mucho más castiza. Nosotros hablamos como hablando de Corrientes con algunas cosas que son propias nuestras. Entonces yo hablo ese guaraní. Totalmente, pero en la diferencia también, en España hablan otro español y en México uno distinto. Ahora somos españoles. El hablamos idioma inglés español. pasa lo mismo, ¿no? Los distintos Sí. estados no son iguales. Sí. Bueno, pero por eso estoy feliz, porque es simple la conversación que hago, no le busco palabras rebuscadas, ni palabras que son mucho más, llamémosle profundas, ni neologismos, sino préstamos, calcos del idioma que están Ajá. en el alma de la gente, todos los días. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones en ese proceso? Que adoptan enseguida el drugstore, pero les cuesta un poco el Bae Perico. Claro, ¿por qué? Porque siguen, hasta en el mismo Paraguay, es triste eso, creen que el idioma guaraní es solo para los menchos, para los ladrilleros, para aquellos semianalfabetos. Resulta que hoy el idioma está en el mundo. Por supuesto. Más con la tecnología uno puede... Entonces tenemos que respetar nuestro idioma y hacerlo con mucha jerarquía. Ponerlo casi como un idioma inmaterial y patrimonial del mundo ya. Totalmente, Porque de ya hecho... aparte por las características, peculiaridades que tiene, es un idioma que llama la atención de los lingüistas del mundo.
Sí, sin duda. En Francia tiene un destaque enorme y todo el estudio del idioma viene siendo de mucha profundidad. Félix, reforcemos dónde escuchar el programa, dónde se puede aprender guaraní, que me parece que es como lo más práctico que uno puede llevar después de movilizar a la teleaudiencia con esta charla. Y estoy los martes. Ahí, a esta cámara. Los martes. Zapuares en Lucero, Chañe, Radio San Cayetano, Coapio, Santa Fe, a Julio. Chañe, martes de 19 a 20. Añeente. Yo estoy ahí en la radio, a veces enseño y hablo para la gente. Por ahí te va. Y escuchamos buen chamamé. Gracias, Félix. No, gracias a vos. Me invitas. Gracias por la invitación. Es un placer. Tapeicópora, ñande tupasumi y tati meguata penderoasa. Que anden muy bien, que la Virgen de Itatí les bendiga. Bendiciones. Bueno, después de este pase por lo que es el mundo guaranítico, vamos a escuchar a Ana María Pando. A 30 años de la reforma de la Constitución se refiere a la importancia de ajustar los paradigmas jurídicos a las necesidades sociales. Hace 30 años, junto con 9 constituyentes más, en ese momento era el Pacto